¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es otra emisión de Expediente Odebrecht, como siempre a través de Congreso Televisión. Y en los últimos días pasó por la Comisión Lavallato del Congreso de la República el ex viceministro de Hacienda y ex ministro de Economía, Luis Carranza, que reveló que fue el hoy presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, PPK, que entre el 2004 y 2006 se desempeñó como titular de Economía y Finanzas y luego como primer ministro, quien impulsó decretos a fin de concretar el proyecto de la carretera interoceánica. Nada menos. Vamos a ver parte de la presentación de Luis Carranza aquí en la Comisión Lavallato. Hay que tomar posición y decidir. En todo caso, mi pedido es para que nuestra comisión decida la eventual asistencia de las personas que han sido aludidas por el señor Barata en la declaración que ha dado ante la Fiscalía del Perú. Gracias. Tomamos nota de su pedido, congresista Violeta, y lo vamos a procesar como corresponda. Congresista Mauricio Mulder. Perdón, congresista Mulder, del uso de la palabra. Se está refiriendo al señor Jaime Yoshiyama, a quien lo ha aludido directamente. Se está refiriendo al señor Bedoya. ¿Puede seguir listando, congresista Violeta, quiénes más se está refiriendo? Presidenta, creo que deberían ser señalados todas las personas a las que se hubiera podido aludir en la declaración del señor Barata sin ningún tipo de distinción. Entonces vamos a invitar a la señora Susana de la Puente, vamos a invitar al señor Briceño, vamos a citar a todas las personas que de manera oficiosa se ha conocido, porque nos gustaría mucho también que como parte del Ejecutivo usted nos ayude a articular los esfuerzos entre poderes del Estado a fin de que el Ministerio Público nos alcance de manera oficial esta transcripción, de tal manera que no obviemos a nadie y estos puedan ser oportunamente invitados según corresponda. Congresista Mulder tiene el uso de la palabra. Sí, congresista Violeta. Presidente, yo estoy aquí en condición de parlamentario, no en condición de miembro del Ejecutivo. Gracias. Los esfuerzos siempre se saludan de tal manera que se articule el Estado como Estado peruano, congresista Violeta. La ley claramente expresa cláusulas en las cuales se puede exceptuar de esto. Sin embargo, la regla debe ser y la observancia debe ser pasar por todas las fases del ciclo de preinversión en los proyectos. Esa ha sido la filosofía bajo la cual yo ejercí la cartera de Economía y Finanzas durante el periodo en el cual me tocó el honor de hacerlo. De hecho, al haber exonerado del ciclo de preinversión una obra tan importante que en ese momento representaba más de 1% del Producto Interno Bruto de nuestro país, refleja luego, como mencioné en la ley 29309, en sus considerandos, que ese monto resultaba insuficiente, teniendo evidentemente que tomarse acciones para culminar la obra que estaba a mitad. El debate entre reglas y discrecionalidad, señora Presidenta, es un debate muy antiguo, es filosófico, es legal, jurídico y también tiene implicancias económicas. En el campo de la economía el debate entre reglas y discrecionalidad tiene más de 100 años. Las nuevas tendencias modernas es a observar reglas con cierto grado de flexibilidad para adecuarse a los cambios inesperados en el entorno económico. Pero repito, una obra de esta magnitud y teniendo proyectos aprobados, incluso con expedientes técnicos, pequeñas obras de saneamiento, postas, escuelas, la verdad es que no era lo más recomendable desde el punto de vista técnico. ¿Debió entonces haber pasado por el proceso del SNIP? En mi opinión, sí. En su opinión, claro, y es una opinión además de un especialista que estaba a cargo viendo este proyecto. No, perdón, señora Presidenta, yo no estaba a cargo. En ese momento yo era viceministro. No, que estuvo a cargo viendo proyectos, perdóneme, y que por lo tanto tiene la experiencia para poder hacer análisis de este tipo. Eso sí, pero mi responsabilidad como viceministro de Hacienda era todo el campo hacendario. El tema de inversión pública y el sistema nacional estaba en el Viceministerio de Economía, no de Hacienda. Vuelvo entonces a la discusión que habíamos iniciado.
¿quiénes podían invocar la excepción al ciclo del proyecto del SNIP? ¿Quiénes eran responsables, ya que usted acaba de decir, yo veía el tema hacendario, quiénes eran responsables de dicha decisión? ¿Cuál era el procedimiento para considerar la exoneración del SNIP? El procedimiento es mediante un decreto supremo que tiene que estar firmado por el ministro del sector y el Ministerio de Economía y Finanzas, y esto es responsabilidad exclusiva del ministro. Puede hacerlo con los vistos de viceministerios y las direcciones generales o no. Es responsabilidad del ministro. Congresista Mauricio Mulder. Para abordar el punto, justamente, Presidenta, que es un punto medular, es sin duda alguna responsabilidad del ministro y probablemente compartida con el presidente de la República el tomar una decisión política de hacer una exoneración de una obra de esta envergadura del Sistema Nacional de Inversión Pública. Tan es así que el ministro justo se va de viaje, ¿no? Y firma el encargado del despacho, que es el ministro de Educación, que no tenía vela en este entierro, ¿no? En un viaje privado, efectivamente, no oficial. Pero ese es un tema, sin duda, que estamos investigando, Presidenta, pero el otro tema, justamente, que el que le quiero preguntar por su intermedio al señor Carranza, es que él renuncia. Y cuando hay una renuncia, es porque ha habido una desavenencia, ¿no? Porque por lo general un viceministro acepta pues lo que el ministro dispone y sigue para adelante. Es responsabilidad del ministro. Pero si ha habido una renuncia, pregunto, ¿es porque esto implicó una discusión previa y un punto de vista en el que ya no se podía flexibilizar o aceptar la decisión del ministro? ¿Cuál fue la causa de la renuncia y cuál fue el antecedente de la misma? En el sentido que hubo una discusión difícil, complicada, ¿se advirtió de los riesgos en los que se podía incurrir? Señor Carranza. Gracias, Presidenta. Efectivamente, a nivel general había una discusión sobre la política fiscal general que estaba siguiendo el gobierno en ese entonces y en particular este proyecto, que por su magnitud era un proyecto que impactaba en las cuentas públicas del país. No era una pequeña obra, sino era una obra muy significativa. Entonces sí hubo una discrepancia sobre procedimientos. Mi sesgo personal es siempre apegarme a las reglas y evitar la discrecionalidad. Ahora, mi renuncia se hace efectiva en julio del 2005. Repito, no era ámbito de mi competencia el decreto supremo de exoneración del proyecto en concreto. Interesante, sin duda. Usted está viendo Expediente Odebrecht como todos los lunes en estreno a través de Congreso Televisión. Y nos estamos refiriendo básicamente a la presentación que tuvo hace unos días el ex viceministro de Hacienda y ex ministro de Economía, Luis Carranza, aquí en el seno de la Comisión Lavallato. Ahora bien, ¿qué más dijo? Pues refirió que durante esa gestión se exoneró a la Interoceánica de los controles del Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, y precisamente para elevar el tope de endeudamiento estatal. Fueron dos los decretos. Nos referimos al 012 y el decreto de urgencia 016 que facilitaron al proyecto su liberación del SNIP y que aumentaron el tope de compromisos financieros por parte del Estado peruano. Vamos a ver esta segunda parte de la presentación del exministro Luis Carranza aquí en la Comisión Lavallato. La exoneración del SNIP se da con el decreto supremo 022 del 10 de febrero del 2005. Mi renuncia se hace efectiva en julio de ese año. El antecedente inmediato fue el decreto de urgencia 016, en el cual se modificaba el artículo 55 de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, donde se ponían topes relativamente bajos a los compromisos presupuestarios futuros que podía asumir el gobierno en función de concesiones. Ese decreto de urgencia
al modificar un artículo de la ley de endeudamiento, sí era un tema directa de mi competencia y eso es lo que gatilla mi salida del Viceministerio de Hacienda. Ya. ¿El 016 de qué año fue? Julio 2005. Ah, 2005 ya. Porque hay otro muy parecido, el 016, el 2009. El del 2009, que también estaba usted de ministro en ese momento. Si me dice la fecha, yo entré el 19 de enero del 2009 y me fui el 22 de diciembre de ese año. La exoneración se da en febrero y el señor Carranza renuncia en julio, ¿no es cierto? Es verdad. Entonces, dígame por qué tantos meses demoró en renunciar. Yo sé que en este país no hay vocación de renuncia. Usted la tuvo, pero después de varios meses, ¿qué pasó? El proyecto del corredor vial interoceánico Perú-Brasil es un proyecto que, como mencioné, empieza a gestarse desde abril del año 2004. Y hay una serie de hitos legales y acciones de funcionarios públicos a lo largo de ese periodo. En las discusiones internas dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, yo presentaba mi posición como viceministro de Hacienda de que este proyecto primero debería pasar por todo el ciclo de preinversión y determinarse si era conveniente o no para la República embarcarse en un proyecto de esta magnitud. Como mencioné, el costo se estimaba en ese entonces en torno a un poco más de un punto del Producto Bruto Interno, una cantidad significativa. Manifesté mis discrepancias y le comenté al ministro Kuczynski en su momento mi deseo de separarme del encargo del viceministerio, hecho que finalmente se dio en julio del 2005 por la propia dinámica de la gestión pública. El gatillo de eso fue finalmente el decreto de urgencia 016, que sí era un ámbito de mi competencia. Dadas estas condiciones exigibles por la ley del SNIP y el sesgo que usted acaba de mencionar que tiene en el ejercicio de sus funciones cuando le corresponde estar a cargo de esto, ¿usted habría estado de acuerdo con exonerar del SNIP a este proyecto? En las discusiones internas dentro del ministerio manifesté mi oposición a exonerarlo del SNIP. Usted manifestó su oposición. ¿Eso fue en reuniones que tuvieron para discutir el proyecto? En reuniones de coordinación que teníamos la alta dirección del Ministerio de Economía y Finanzas. De acuerdo al estudio de factibilidad, el proyecto no era rentable económicamente, existiendo otros proyectos pendientes. ¿Era prioritaria la ejecución de la carretera interoceánica? En mi criterio, no. ¿De dónde nace la necesidad de este proyecto? Como mencioné, el hito fundamental es la ley de abril del 2004, donde se declara de interés nacional la ejecución del proyecto. ¿Quién expuso esta necesidad del proyecto? En ese momento yo no estaba en el Ministerio de Economía y Finanzas, no desconozco. Gracias por mantenerse con nosotros. Esto es Expediente Odebrecht por Congreso Televisión. Como siempre, con la investigación que ha remecido a más de 12 países en toda Latinoamérica y que tiene que ver con actos de corrupción que han remecido precisamente las esferas más altas de la política. Bueno, y en la intervención anterior les comentaba que fueron dos los decretos precisamente que facilitaron la liberación del SNIP de la IRSASUR, el decreto supremo 012 y el decreto de urgencia 016, precisamente los que facilitaron al proyecto su liberación del SNIP y que aumentaron el tope de compromisos financieros por parte del Estado peruano. Algo más, Luis Carranza añadió que ambos fueron promovidos por el entonces ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski. Veamos otro fragmento de su presentación aquí en la Comisión Lavallato y, por supuesto, a través de Expediente Odebrecht. Usted acaba de responder que la rentabilidad era un requisito para poder
aprobar y por lo tanto dar la viabilidad de un proyecto. Entonces, con esta exoneración no se habría realizado el análisis de rentabilidad social mínimo, o sea, no se habría hecho. Sin embargo, la justificación de este proyecto siempre fue esa, que la rentabilidad social mínima estaba asegurada. ¿Eso es cierto? No. Es falso. Sí. De hecho, en la ley 29309 se determina claramente que los costos indicativos quedaron muy por debajo de lo que realmente se necesitaba. Esta decisión fue, ha dicho usted, del ministro de Economía y Finanzas y el ministro del sector. ¿Quiénes eran? Por favor, necesitamos que diga sus nombres para recordarlos. El ministro de Economía y Finanzas era el señor Pedro Pablo Kuczynski, que en ese momento, como bien recordaba el congresista García Belaúnde, se encontraba de viaje y la cartera estaba encargada al ministro de Educación, Sota Nadal, y el ministro de Transporte, si la memoria no me falla, era el señor José Ortiz. Estas reuniones de coordinación que usted ha mencionado, que tenían y en las cuales usted había hecho explícita su oposición a que se exonerara el SNIP, ¿fueron con estos ministros? ¿Alguna de ellas? Fueron reuniones internas dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. No participaba ni el ministro Ortiz ni el ministro Sota Nadal, eran internas dentro del MEF. ¿Tuvo usted conocimiento de las razones por las cuales se le encargó la cartera de Economía y Finanzas al señor Javier Sota Nadal? No, esa era una decisión exclusiva del ministro que encarga la cartera. Puede encargársela a cualquier otro ministro. Bueno, el señor Pedro Pablo Kuczynski efectivamente estaba de viaje, pero el mismo señor Kuczynski, cuando ha intervenido en la Comisión PARI, ha señalado que esto se analizó desde diciembre del 2004. El análisis de la rentabilidad social y, por lo tanto, la exoneración del SNIP. O sea que el señor Kuczynski conocía perfectamente de los estudios y del trámite y la posibilidad de exonerar del SNIP. ¿Sería así? Efectivamente. Esta comisión investigadora solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas los informes y estudios que sustentaron la decisión de exonerar del SNIP el proyecto Interoceánica. En respuesta, nos han remitido la exposición de motivos del Decreto Supremo, el cual en un párrafo señala que esta medida era necesaria a fin de que se cumplan los plazos fijados por Proinversión, plazos aprobados por el Consejo Directivo de Proinversión, por cierto, lo que permitiría el desarrollo económico y la integración de la zona sur. La referida exposición de motivos no citó ningún informe o estudio que sustente sus afirmaciones. ¿Considera usted que se contaba con el con el sustento técnico suficiente para que se exonere del SNIP la ejecución de la carretera Irsa Sur? Si se tuvieran los estudios que sustentan la rentabilidad, entonces no tendría que haberse exonerado del SNIP. La emisión del Decreto de Urgencia 016-2005 fue solo para viabilizar el compromiso financiero del Estado para la suscripción de los contratos de concesión de la Interoceánica Sur tramos 2, 3 y 4. Efectivamente. Solo para eso. Efectivamente. ¿Cuál fue la participación del entonces ministro de Economía y Finanzas, señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, en la emisión del referido decreto de urgencia? ¿Sabe usted si brindó indicaciones específicas en relación a este tema? No tengo conocimiento, pero no hay decreto de urgencia que no salga con la firma del ministro de Economía y Finanzas. O sea, la participación en este caso fue, él suscribió este decreto de urgencia al cual usted se opuso y que motivó su renuncia inmediata. Gatilló mi renuncia. ¿El señor Kuczynski mostró interés en la emisión del DU 016-2005? Sí. ¿Y qué opinión le mereció a usted, si es que la ha dado públicamente, la emisión de este decreto de urgencia?
No di ninguna opinión pública, es la primera vez que declaro públicamente los motivos de mi renuncia en el ministerio en ese momento particular y le manifesté al ministro que no estaba de acuerdo con eso. Bien, estamos viendo partes, fragmentos interesantes de la presentación del ex viceministro de Hacienda y ex ministro de Economía, Luis Carranza, en la comisión Lavallato. En otra parte, digamos, de este resumen que hemos hecho, que ha realizado la producción de Expediente Odebrecht, como siempre a través de Congreso Televisión, Luis Carranza aseguró que fue él quien se mostró tajantemente en contra de esta exoneración. Nos referimos al SNIP. Luis Carranza explicó que a pesar de su competencia funcional en caso del decreto de urgencia 006, nunca se le consultó al respecto. El ex viceministro manifestó que el proyecto de la carretera interoceánica no era prioritario ni rentable socialmente. Vamos a escuchar esta última parte de su presentación aquí en la Comisión Lavallato y, por supuesto, por medio de Expediente Odebrecht. ¿Usted considera que los dos hechos que acabo de mencionar, como son la exoneración del SNIP y la eliminación al tope del endeudamiento, están relacionados a los beneficios que tendría Westfield porque así definitivamente se asegura la buena pro? No tengo mayor información al respecto y en su momento desconocía de las actividades de Westfield. No podría contestar la pregunta. Usted ha mencionado que no se le consultó sobre el DU 016 y hemos insistido varias veces por lo mismo. Y no se le consultó probablemente porque ya conocían su posición al respecto. A fin de garantizar la continuidad del proyecto, quizás fue mejor no consultarle a usted, pues de lo contrario, este proyecto no se habría materializado. ¿Se habría podido materializar este proyecto si es que no se emitía el DU 016-2005? La alternativa era una norma con rango de ley y hubiese requerido venir al Congreso para modificar el artículo 55 de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento. Pero sí se requería una norma con rango de ley. Si no, el proyecto no habría podido concretarse en ese tiempo en términos de adjudicación de la buena pro. No se hubiese podido firmar los contratos. Y entonces, volviendo ya, y esto es mío, tampoco se habría podido concretar la utilidad de Westfield Capital porque estaba condicionado a la entrega de la buena pro. Es una sucesión de hechos que podrían ser perfectamente académicos, porque acá no analizamos más que hechos fácticos. Esa es su conclusión, señora presidenta. En su amplio conocimiento y experiencia que tiene, señor Carranza, ¿el trabajo de un estructurador financiero es el marketing? No tengo información sobre qué tipo de marketing estaría asociada a una estructura financiera. ¿Hay relación entre el trabajo de un estructurador financiero por servicios de estructuración financiera y el trabajo de marketing? Depende del contrato específico que se firme, entendiendo bien cuál es el marketing involucrado en el proyecto. Si por marketing involucrado implica establecer una serie de roadshows para convocar a inversionistas, para que fondeen determinados proyectos, si entendemos eso por marketing, entonces sí. En los años en los que usted ejerció el cargo de viceministro de Hacienda, ¿conoció o escuchó hablar del señor Gerardo Sepúlveda como estructurador financiero? No. ¿Tenía conocimiento que él era alguien que brindaba este tipo de servicios o que tenía, o en todo caso le cambio mi pregunta, era alguien que tenía una alta reputación en el mundo financiero, que no es un mundo grande, como un experto estructurador financiero? Conocía la existencia del señor Sepúlveda, pero no lo conocía él personalmente.
La pregunta es si conocía de él como un experto y reputado estructurador financiero. Sí. Exactamente después. ¿Tiene conocimiento, ya que no fue consultado cuando debió ser consultado? Estábamos hablando del tema del sistema, de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento. Ante ello, no solamente eso, sino también estábamos hablando del tema del sistema, de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento. Ante ello, no solamente eso, sino también Del decreto supremo 022, que es del mes de febrero del 2005, aunque su renuncia se produjo todavía en julio del mismo año, pero que este fue el tema, para utilizar su palabra literal, que gatilló la renuncia. El legislativo es muy claro acerca del marco institucional para la provisión de las asociaciones público-privadas, etcétera, etcétera. Y en este caso, el artículo 9 prácticamente ha sido vulnerado, ¿no? Los proyectos... Democráticamente, esperando que esto no sea visto como... Vamos a citar a todas las personas que de manera oficiosa se ha conocido, porque nos gustaría mucho también que como parte del Ejecutivo usted nos ayude a articular los esfuerzos. a muchas personas y han venido a la comisión a decir si tuvieron participación en los aportes o no por las empresas brasileñas. Entonces, mi pedido formal sería, señora presidenta, que habían fungido de intermediarios, ¿no es cierto? No puede ser pues que se diga al país de que ellas, no, como no eran funcionarios no lo vamos a investigar. No, al contrario, tienen mucho que decir porque han ido a nombre de funcionarios que en ese momento, porque están a cargo, están en gobierno, eran alcaldes, presidente de la República, eran congresistas. Ahí teníamos que escuchar de por qué recibió, bajo qué parámetros se recibió y a dónde se dirigió, presidenta. Por eso es que he formulado esa petición y me uno a la petición de que la comisión puede acordar, presidenta, solicitar que este plazo se amplíe. Claro, el Pleno lo otorgará, pero nosotros tendríamos que acordar, solicitar que se amplíe la investigación. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Morales. Congresista García Belaúnde. Presidenta, ¿de acuerdo? Creo que no estamos efectivamente autorizados a tocar esos temas, pero el Pleno podría autorizarlo y por lo tanto hay que elevar la solicitud respectiva. Y por lo tanto, si es así, citaremos a todos los mencionados. Bien amigos, hasta aquí Expediente Odebrecht, como siempre a través de Congreso Televisión. Hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar un poco las declaraciones del ex viceministro de Hacienda y ex ministro de Economía, Luis Carranza, acerca de la participación del entonces funcionario público Pedro Pablo Kuczynski como titular de Economía y Finanzas y luego como primer ministro. Vamos a estar pendientes de todas las reacciones que pueda tener a lo largo de la semana. Va a sesionar la Comisión Lavallato y por supuesto también en Chile se le está ya, recabando la declaración a Sepúlveda, socio por mucho tiempo del hoy presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a tener todos los detalles, por supuesto, aquí en Expediente Odebrecht. No hay tiempo para más, amigos. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por la sintonía. Que estén bien. Hasta la próxima.